SER Podcast. Jesús Callejo, bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer estar en este primer programa de esta temporada floreciente y sobre todo pues muy potente, ¿no? Y qué mejor que en Montilla y qué mejor también que con uno de los personajes, como tú bien decías, carismático, emblemático y de los que realmente se conoce menos de lo que se debería conocer, que es el Gran Capitán. El otro día me preguntaban, ¿no?, en Radio Córdoba sobre el Gran Capitán, ¿no? Bueno, aparte del conocimiento que pueda tener un egiptólogo como yo, ¿no?, un egiptólogo de este personaje de la historia de España, yo me quedé también con cuando hice para Cuarto Milenio un reportaje sobre esas cartas cifradas, ¿no?, del Gran Capitán, que se consiguieron descifrar en el Museo del Ejército en Toledo, una historia realmente alucinante que nos habla un poco de los entresijos, ¿no?, que rodearon a este personaje, la mano derecha amada y odiada por Fernando el Católico, ¿no? Sí, así es. Él ya nace en un momento clave de la historia, ni más ni menos que 1453. No olvidemos que en ese año es cuando oficialmente termina la Edad Media, porque oficialmente es cuando se toma Constantinopla por parte de las tropas otomanas. Y es un año muy importante porque también termina la Guerra de los 100 años. Bueno, pues es en el momento en el que él nace en Montilla y ahí se enfrenta, claro, con el tiempo, fíjate, se enfrenta con dos de los personajes también más interesantes dentro de esa etapa, ¿no?, que estamos hablando, que es del siglo XV y siglo XVI. Por una parte con Fernando el Católico y por otra parte también con César Borgia. Qué curioso que esos sean como dos de los prototipos que dicen que Maquiavelo utilizó para su príncipe, ¿no? O sea, como el buen gobernante de que se inspiró tanto en Fernando el Católico como en César Borgia. Bueno, con los dos tuvo relación Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Con los dos tuvo sus más y sus menos. Bueno, con César Borgia hasta le encarceló y todo. Es verdad que luego César Borgia se escapaba, ¿no?, pero le encarceló. Y con Fernando el Católico, que en principio fue su gran valedor, igual que con la reina Isabel la Católica, pero luego fue su gran enemigo, luego lo contaremos, que es el que le propicia al final una especie de exilio, de destierro a Loja, a estas tierras granadinas, y donde empieza otra etapa a raíz un poco de la muerte de Isabel la Católica. Pero mientras, él participó en todas las gestas más importantes de batallas que hubo en aquel momento, desde la toma de Granada hasta las guerras de Italia y, cómo no, pues con Nápoles, convirtiéndole ni más ni menos que en virrey de Nápoles durante 4 años. Todo un personaje, ¿no?, de la historia de España que queríamos, y también de la historia de Europa y por ende de la historia del mundo que queríamos encumbrar, ¿no?, de alguna manera en este nuevo programa de SER Historia. Jesús Callejo, como siempre, tenemos preparado aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 15 de julio de 1508. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, yo no estoy acostumbrado a ir tanto a caballo, ¿no? Ya tengo aquí la entrepierna un poco forzada, pero vamos acompañando a un gran personaje, ¿no? Hombre, estamos hablando del Gran Capitán con su séquito. Ahí va delante de nosotros, claro que sí. Entrando, no en Montilla, pero sí en Loja. Claro, fíjate que en 1508, el año anterior, en 1507, él es destituido como virrey de Nápoles. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una etapa, vamos a llamarla de declive, por parte del Gran Capitán. Ya no está en primera línea de batalla, ahí había muerto la reina Isabel Católica en 1504, a partir de ahí Fernando el Católico no ve bien las gestas y sobre todo el poderío, el carisma que tiene en el ejército. Recordemos que el Gran Capitán es el que de alguna forma crea el primer ejército profesional de España y el que fomenta la infantería que por entonces no era lo que tenía más predominancia, era más bien la caballería pesada. Luego comentaremos un poco cómo se organizaba el ejército con las coronerías. Bueno, pues eso no le gustaba nada a Fernando el Católico y le intentó un poco apartar de forma elegante, ¿no? Tampoco se podía enfrentar de una forma directa. Y el que le da este puesto, porque lo que estábamos viendo es que él entra por segunda vez en Loja para tomar posesión de la fortaleza de Loja como gobernador, pero no le nombra directamente Fernando el Católico, le está nombrando Juana I de Castilla, la mal llamada Juana la Loca.
con la que tenía unas relaciones muy buenas. Y entonces, bueno, pues en este momento cuando entra, y además tiene mucho que ver en el lugar donde estamos, con el castillo de Montilla, porque meses antes había intentado hacer lo mismo, pero el corregidor de Loja le dijo que nanay de la China, que no le daba el bastón de mando al gran capitán. ¿Por qué? Porque su sobrino, el hijo de su hermano mayor, había tenido una rebelión, ¿no?, contra Fernando el Católico. Estamos hablando ni más ni menos que del Marqués de Priego. Y bueno, pues se pensó que evidentemente el gran capitán había intervenido también en esa conjura, en esa sublevación, nada más lejos de la realidad, porque lo que intentó era darle una colleja al sobrino, como diciendo, cállate, no hagas nada, que me la estás jugando. Bueno, pues eso le sirvió de excusa a Fernando el Católico, una vez que por segunda vez entra ya en Loja y toma posesión de esta fortaleza. Por cierto, no solo toma posesión de esta fortaleza, donde él ya tiene un contacto, en fin, con toda la gente que le conoce, incluido el cardenal Cisneros, sino que también tiene posesión de las rentas del tráfico de la seda en Granada, que eso sí que daba unos dividendos muy importantes. Bueno, pues al final Fernando Católico le dice que adelante, por supuesto le da la fortaleza y él ya se queda. Pero en venganza de lo que hizo su sobrino, en venganza de lo que hizo el Marqués de Priego, ¿qué es lo qué represalias toma? Derruir, demoler totalmente el castillo de Montilla, porque sabía que este era su castillo, que este era un castillo para él muy emblemático, que era un icono para el gran capitán, y ese fue uno de los primeros desprecios que le hizo durante unos cuantos años, hasta que al final, pues como sabemos, murió a los 62 años y no muere en Montilla, no muere en Loja, sino que muere en Granada. Pero, ya digo, el momento histórico que hemos vivido en este cronovisor sirve para marcar un antes y un después en la vida del gran capitán, porque desde ese momento ya se encargó Fernando el Católico de que no tuviera ningún protagonismo en ninguna contienda bélica. Luego profundizaremos, ¿no?, en ese detalle, ¿no?, de por qué ese amor-odio, esas razones que llevaron un poco a ello. Estando en Montilla, en esta ciudad cordobesa donde nació el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en el año 1453, qué mejor persona, qué mejor investigador que el propio cronista, ¿no?, oficial de este lugar, José Rey, para hablarnos del gran capitán. José Rey, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir como cronista. Yo lo comentaba antes, ¿no? Esas cartas cifradas con Fernando el Católico, ya no se está hablando de un personaje con una privanza especial con el monarca, es decir, uno de los mandos más importantes del ejército en aquel momento, con todo lo que ello implicaba, no solamente la historia de España, sino también la historia de Europa. Sí, efectivamente, el gran capitán lo hemos vinculado a la historia de España, evidentemente, pero también a la historia de Italia y a la historia de Francia. O sea, en 2 ocasiones impidió que Francia ocupase el reino de Nápoles y en la segunda de ellas incorpora el reino de Nápoles a la corona española. Es decir, es un personaje fundamental en la historia, en ese momento en que España quiere crear una identidad nacional, quiere proyectarse más allá de la península, tiene una política mediterránea y tiene una política americana. Es un momento crucial de la historia de España y en ese momento el gran capitán incorpora el reino de Nápoles, un reino poderosísimo, un reino importantísimo, a la corona española. Entonces, efectivamente, es muy importante lo que hizo. Es un momento básico, ¿no? Lo dices tú. El hecho, siempre hablamos de la historia de España, ¿no? Y nos vamos quizás a la Hispania romana, ¿no?, cuando en realidad la Hispania romana es toda la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal, ¿no? Y siempre se dice que el nacimiento de España como nación, tal y como la entendemos en la actualidad, nace con los reyes católicos, ¿no?, en el siglo XV. Sí, sin embargo, la idea de España que tenemos actualmente posiblemente sea ese el momento en que nace. Pero no podemos perder de vista que Fernando el Católico casa con Germana de Foix, que tiene un hijo y que en el momento en que ese hijo hubiese sobrevivido a Fernando el Católico, ya se estaba mirando otra vez en el reino de Aragón y en el reino de Castilla. Por eso no podemos decir que en ese momento, pues España estaba todavía, la idea de España estaba todavía por configurar, ¿no? Y yo creo que ese momento es clave también en ese sentido, ¿no?
Estábamos nosotros también por ahí, el Reino de León, ¿verdad, Jesús? Bien, había que hablar de León, que somos aquí todos de León. Ana, Jesús y yo somos todos de León, pues había que hacer patria aquí también. Hay que meter la cuña como fuera, ¿no? Bueno, pero es verdad lo que dice José, porque Francia, claro, un poco se humilló y no le quedó más remedio, porque pensaba por entonces que los ejércitos franceses eran muy superiores a los españoles, se dieron de bruces porque había cambiado toda la estructura bélica, el Gran Capitán. Y en batallas como la de Garellano, como la de Ceriñola, por ejemplo, Ceriñola pues prácticamente dura 1 hora la batalla y mueren 3.000 enemigos, en este caso de la corona española, como eran suizos y franceses. Eso fue una derrota humillante porque no entendía, ¿no?, cómo se podía dar ese protagonismo a la infantería y no a la caballería, que es lo que se solía hacer antes. Y sin embargo, a pesar de que Carlos VIII, el rey de Francia, fue humillado y es el que muere, su sucesor, que es Luis XII, reconoce la valía del Gran Capitán hasta el punto de que cuando hace una especie de cena de gala y invita a Fernando y invita a Germana de Foix, le dice que tome posesión, ni más ni menos que el capitán, porque en teoría no debería estar a la misma altura que los reyes, porque dice que alguien que es capaz de vencer a reyes tiene que sentarse como un rey. Eso te puedes imaginar que le cabreó también a Fernando el Católico, y desde ese momento, si ya le tenía inquina, le cogió más inquina, hasta el punto, y eso lo sabe muy bien José, de que genera una leyenda porque no se ha confirmado todavía, que son las famosas cuentas del Gran Capitán. Dice, bueno, le mandó ni más ni menos que a un contador, ¿no?, para decir, bueno, vamos a ver, todos los gastos de Italia que me pones aquí, a ver si son exactos o no son exactos. Eso no se conserva, por desgracia, ese documento en el archivo de Simancas. Se conservan otras cuentas del Gran Capitán, pero no exactamente estas. Pero sí se ha convertido un poco en cómo esas cuentas exorbitadas, pues de forma sarcástica e irónica, se las presenta al rey, como diciendo, pues aquí las tienes, ¿no?, que luego si quieres tengo aquí el resumen de esas cuentas del Gran Capitán, pero que todo forma parte de ese encontronazo que al final surge, ¿no?, con estos dos grandes personajes. Por una parte, Fernando el Católico, que tuvo un papel fundamental, y mira tú por dónde lo que son los guiños de la vida. El Gran Capitán muere en Granada de unas fiebres cuartanas en 1515, un mes después muere su principal rival, que era Fernando el Católico. O sea que al final casi la parca les llevó al mismo destino. De la mano fueron al cielo o al infierno, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero bueno, José Rey, estamos hablando del Gran Capitán, que para Montilla, él lo comentaba antes Jesús, ¿no?, es uno de los personajes más emblemáticos, ¿no?, de esta ciudad, y también por haber vivido el propio Gonzalo esos momentos tan desagradables, ¿no?, de verse obligado a irse, o ver cómo su castillo, donde estamos haciendo este programa fantástico de Ser Historia, se venía abajo, ¿no? Imagino que todos esos símbolos, luego hablaremos un poco, ¿no?, de algunos elementos más materiales que hayan podido llegar de él. Todos esos símbolos son importantes en la nobleza, en los reyes y en este caso también en los grandes capitanes, los grandes militares, como el Gran Capitán, ¿no? Sí, es muy interesante la fecha a la que nos ha llevado el cronovisor, porque es que se conoce más todo lo que es la parte militar del Gran Capitán, todas sus campañas en Italia, sus victorias y tal. Pero, ¿qué pasa cuando al Gran Capitán lo exilian a Loja? Hay un periodo de tiempo en que parece que él está allí en un apartamento, bueno, pues cómodo, administrando por la seda tenía una renta de 2 millones de maravedíes al año. No es poca cosa. O sea, no es poca cosa. Él podía haber estado viviendo cómodamente. Sin embargo, ese periodo de historia poco estudiado y poco conocido, porque además el Gran Capitán, que fue un gran escritor de cartas, se correspondía, tenía una correspondencia intensísima, sobre todo con los reyes y a través de sus secretarios. En este periodo las cartas se cortan. Dice el conde de Ureña, viendo cómo el Gran Capitán ya lo habían alejado de la corte, cómo sabía que ya no le iban a dar el maestrazgo de Santiago, conociendo todo esto, dice que el Gran Capitán parece una gran carraca. La carraca era el barco más grande que había en la Edad Media, una gran carraca que estaba encallada y que necesitaba mucha agua para flotar, ¿no? Se entera de esto el Gran Capitán y le dice, decirle al conde de Ureña que la nave tiene las maderas en forma, tiene el velamen dispuesto,
y que en el momento que la mar crezca y los vientos sean favorables, la nave se echa a la mar. Eso en esta época en que estaba el bando de la facción de Juana y la facción de Fernando, en que los Fernández de Córdoba, junto con el conde de Cabra, el marqués de Cádiz, encabezaban lo que era la nobleza andaluza en contra de Fernando. En ese momento, esas palabras del gran capitán tienen un significado extraordinario. Interpretándolo por ahí, o interpretándolo porque él, que llevaba mucho tiempo deseando volverse a Italia, primero quería que le diesen una misión en Italia. De hecho, en 1512 le ofrecen volver otra vez a Italia, encabezando un poderoso ejército para combatir otra vez a los franceses. Y, sin embargo, pues no se produce parece que hay algo taimado en esa evitar que el gran capitán fuese a Italia. Sin embargo, el gran capitán estaba puntualmente informado de todo lo que pasaba en Italia y además tenía una correspondencia muy fluida con el Papa Julio II, que lo quería de gonfaloniero, que era al frente de su ejército, ofertándole 50.000 ducados al año por el oficio, es decir, un disparate. Es decir, el gran capitán, de una manera o de otra, o bien por encabezar la facción contraria a Fernando, o bien porque iba a Italia, y cualquiera sabe qué nuevas páginas hubiesen escrito en el caso de que él hubiese vuelto a Italia, a las órdenes del Papa, que además quería una expansión a costa de Nápoles. Bueno, ahí estamos en la historia ficción, pero vamos, que podía haber pasado, ¿no? De hecho, tanta importancia le da a esta posibilidad de que se fuese a Nápoles, que manda un dispositivo de vigilancia y seguimiento del gran capitán con tal de que se le impidiera en 1515, además hay una correspondencia muy fluida, que se hace eco, Francisco Quevedo se hace eco de ella, en que de la Peza, Pérez de Barradas, que era el alcaide de la Peza, a este hombre le encomienda que vigile al gran capitán y que además tiene noticia de que vienen 2 naves de Niza a llevárselo a Nápoles. Se monta todo un dispositivo en Andalucía porque lo esperaban que saliese por Málaga o por la Herradura. Monta todo un dispositivo y entonces el gran capitán es tremendamente vigilado. El gran capitán viaja a Málaga y se pone enfermo cuando llega a Archidona, y en Archidona se tiene que volver en 3 jornadas de muy poco espacio porque ya lo llevan en unas angarillas y tiene que volver. Ahí, en ese momento, se estaba produciéndose de una manera poco escandalosa, poco estrepitosa, de una manera poco significativa, pero se estaba escribiendo una página importante de la historia de España. Es decir, una persona que podía haber liderado o bien en Italia los ejércitos del Papa o bien en Andalucía los ejércitos contrarios a se iba apagando poco a poco en su... Sí, no, de hecho también otra de las grandes gestas o hazañas fue liberar el puerto de Ostia, ¿no? por encomendación de Alejandro VI en aquel momento, el Papa Borgia, y fue también pues aclamado, ¿no? por aquella actitud, ¿no? tan heroica, porque en el fondo estamos hablando de esas personas que encabezaban sus ejércitos y no son los que se quedaban atrás. Pero alrededor de la figura del gran capitán hay otras personas también que tienen su protagonismo, y una de ellas, por ejemplo, es Pedro Navarro, ¿no? Que al final pues encabeza la expedición militar a Orán. Pero hay otra que me gustaría que nos comentaras, que es Diego García de Paredes. Este hombre también tiene una película para hacer, le llaman el Sansón de Extremadura, el Hércules de España, medía 2 metros, pesaba 150 kilos, y este era pues casi lugarteniente, y yo sé que tuvieron ahí como una relación muy afectiva entre los dos, ¿no? Hasta el punto de que prácticamente todas las batallas, como la de Ceriñola o Garellano, siempre estaba García de Paredes en primera fila. Cuéntanos un poco también quién era este personaje. Sí, García de Paredes era uno de los grandes capitanes que tuvo el gran capitán. Es decir, las gestas del gran capitán no se entiende si no se hubiese rodeado de un grupo de capitanes poderosos, potentes, aguerridos, valientes y buenos estrategas. Y entre ellos el Pedro Navarro, que era un dinamitero fenomenal, te volcaba la fortaleza con una facilidad tremenda, ¿no? Diego García de Paredes, el Sansón extremeño,
un hombre hercúleo, enorme, de grande. Además dicen que la espada suya pues medía más que la altura de un caballo, o sea, era una cosa tremenda. No, la tumba que está en Trujillo, en su localidad natal, es tremenda la tumba, ¿no? Y se puede visitar. Sí. Pues este hombre era uno de los más fieles capitanes que tenía el Gran Capitán. Él pudo presumir, lo mismo que tres grandes personas de su confianza lo traicionaron y fueron los que alimentaron los recelos del rey hasta el punto de hacerle alejar de la corte. También tuvo unos grandes capitanes totalmente incondicionales, y Diego García de Paredes era uno de ellos. Bueno, Diego García de Paredes llegó a retar a todo aquel que hablase mal del Gran Capitán delante del rey. Es decir, en una de estas, no recuerdo ahora mismo si fue en Italia, cuando Fernando va a Italia, o fue justo cuando vuelven aquí a España y llega a la corte, a Burgos. En ese momento, bueno, pues delante del rey había algunos nobles que estaban hablando mal del Gran Capitán. Bueno, pues García de Paredes, un hombre enorme, pega un zapatazo en el de este y dice que cualquiera de los que hay ahí que hable mal del Gran Capitán, que salga para afuera, ¿no? Es un incondicional del Gran Capitán. Estamos hablando de grandes personajes, ¿no? de la historia de España, tomando como punto de partida esa figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde Montilla, desde precisamente el castillo del Gran Capitán, donde dentro de poquitos meses se inaugurará un museo dedicado a él. Rodeados de montillanos, ¿estáis disfrutando? ¿Estáis pasándolo bien? Si os aburrís, cualquier objeción lo decís, sin ningún reparo, ¿no? Que aquí estamos para todo. José Rey, cronista de Montilla, estaba yo reflexionando ahora también sobre la idea de esos valores que nuestra sociedad no tiene ahora, ¿no? Todo aquello relacionado con la nobleza, la honra. Claro, podemos pensar que qué arrogante, ¿no? El Gran Capitán, que estúpido, que quería conseguir más y más, ¿no? Y no se satisfacía con todo lo que había obtenido ya en los campos de batalla. Y sin embargo, claro, es algo que con ese presentismo hoy no lo entendemos porque nos cuesta, ¿no? Y muchas veces cuando elaboramos la historia, ¿no? Siempre tendemos, ¿no? a realizar esos juicios de valor a partir de la ética, de la moral, los valores del presente, y muchas veces hay que meterse, ¿no? En la cabeza, en el pensamiento, en el corazón de esas personas que es cierto, lo tenían todo, pero querían seguir consiguiendo más, ¿no? Son una serie de valores que se han perdido con el paso de los siglos. Sí, son los valores de la época. Es decir, el Gran Capitán se le inculca, él nace ya en las postrimerías de la Edad Media, justo en el momento en que aparece ya el Renacimiento y otra manera de concebir el mundo y de concebir el pensamiento. El Gran Capitán nace con el valor de la honra, el valor, todo. La posesión de la tierra era importantísima. Ahora interesa más otro tipo de valores, ¿no? Tener un móvil. Exactamente. Pero entonces el tener el móvil era poco importante y interesaba más tener la posesión de la tierra. Y la tierra se conquistaba. Entonces la guerra era un modus vivendi. De hecho, en esta época hay muchas personas que se dedican al oficio de la guerra. De hecho, el Gran Capitán tuvo entre ellos muchos mercenarios, tanto los lasquenetes alemanes como los suizos, como muchos de las huestes de los ejércitos de los Colonna, de los Ursini de Italia. Pero siempre que hemos pensado en que el soldado este era un hombre sin escrúpulos, un desalmado, un tío que entraba a sangre y fuego, el Gran Capitán, una de las cosas que nos sorprenden cuando investigamos al personaje es que descubrimos en él una serie de valores que evidentemente entrarían en confrontación con su actividad militar y el concepto que él tenía. Por ejemplo, él cuando intentaba convencer antes de entrar en combate, de intentar evitar el combate. Entraba al combate y entonces iba a sangre y muerte. No había problema. Había que vencer o morir. Sin embargo, cuando vencía, a los derrotados los cuidaba de un modo extraordinario, hasta el punto de que sus propios soldados se quejaban de que no tenía esos detalles con ellos, ¿no? Cuando entraban por ejemplo, en Rubo, ahí las mujeres eran botín de guerra.
En cualquier entrada de una ciudad, la mujer era motín de guerra. El gran capitán tenía la precaución siempre que entraba en una ciudad de coger a las mujeres, incluso algunas que ya habían sido tomadas por la soldadesca, se las compraba y la recluía en un sitio y ponía allí una guardia al mando de una de sus personas de mayor confianza. Es decir, que él tenía un concepto de la más guerra humano, y ¿no? otra cosa más humano, de hecho. Bastante magnánimo. Acordaros, por ejemplo, cuando él toma Loja, ¿no?, que era el último rey nazarí, que era Boabdil el Chico. O sea, no solo le derrota, sino que tiene una consideración hacia él, que se hacen amigos a posteriori, incluso le acompañan al exilio a Fez, que hace Boabdil. Es decir, eso lo tuvo también con distintos enemigos. En lugar de humillarle, en lugar de ejecutarle, lo que hacía era darle una especie de derrota honrosa. Eso no lo hacían todos los líderes militares en aquella época. Es un poco lo que caracteriza a grandes personajes de la historia, ¿no? Hombres y mujeres que siempre, quizás, leemos en los libros sus hazañas, sus conquistas, hablando, ¿verdad, Jesús?, muchas veces de esa crítica, ¿no?, que se hace de España, del descubrimiento, de la conquista de América, ¿no?, y todo lo que sucedió allí, y nos olvidamos de otros, bueno, pues de Julio César, Alejandro Magno, ¿no?, o sea, Octavio Augusto. La gente se cree y se debe creer, ¿no?, que llamaban a la puerta, entraban, pedían permiso y accedían a ella, ¿no?, sin más, ¿no?, y no iban cortando cabezas allá por donde iban, ¿no? Pero hay que verlo todo en ese contexto, y también todos ellos como seres humanos tenían su faceta quizás más candorosa, me atrevería a decir, ¿no?, en el sentido de que nos damos cuenta de que al final venimos todos del mismo sitio, estamos en el mismo lugar y nos dirigimos hacia el mismo espacio. Así que yo creo que es un poco la magia, ¿no?, que rodea a nuestro protagonista, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, que en esta primera parte del programa, el cronovisor, hemos estado disfrutando junto con el cronista oficial de Montilla, el lugar en donde estamos haciendo el programa, José Rey, y junto con Jesús Callejo, nuestro crononauta. Y pido a todos los montillanos que hay aquí delante llenando esta sala un cariñosísimo aplauso para los dos. Muchísimas gracias, José y Jesús. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.